Soy investigador del 2016. Y bueno, el área en que me he especializado es en el mundo de análisis sensorial. Digamos que es el área donde me he especializado porque durante mis trabajos de investigación tocó hacer esta parte, ¿no? De probar los alimentos durante el desarrollo o fortificación de estos mismos y poder analizarlos viendo la preferencia o aceptabilidad de cada uno de ellos, ¿no? Me van a disculpar si por ahí aparecen algunos ruidos extraños, que son factores no controlables, pero bueno, eso a veces es a lo que a uno le pasa, ¿no? O le toca pasar. Bien, entonces creo que puedo comenzar de Innoma con la exposición. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias, genial. Bien, mi nombre es Reinaldo Justino Silva Paz, soy ingeniero de industrias alimentarias, o ingeniero de alimentos. Tuve la oportunidad de obtener una beca para hacer los estudios en Argentina, en Buenos Aires, y también en la Universidad Nacional de Entre Ríos, también en Argentina, ¿no? Luego, gracias al CONCITEC, pude generar un postdoctorado en España, en es el Consejo de Investigación de Ciencia y Tecnología allá en Valencia, y fue donde ya empecé a trabajar más este tema de análisis sensorial. Entonces, la herramienta de análisis sensorial, si bien aún en nuestro país no ha sido muy valorado, que digamos, en los últimos años esta herramienta ha crecido abismalmente. Es más, revistas científicas que ahora permiten, ¿no? Publicar netamente solo en el tema de análisis sensorial. Como está el Journal for Hygiene International, el Food Quality and Preference, el Appetit, el Gastronomic. Hay muchas revistas que simplemente enfatizando el tema de análisis sensorial pueden publicarse en un cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, hasta cuartil 4, ¿no? Y bueno, yo les voy a contar algunas experiencias de los trabajos que hemos realizado para o bien fabricar un nuevo producto o para innovar, ¿no? Ahora con los nuevos cambios que están sucediendo en nuestro país con los octógonos, muchas empresas alimentarias están buscando pues cómo sustituir ciertos ingredientes, reemplazarlos por completo o desarrollar nuevos alimentos que cumplan con esta normalización, ¿no? Evitando que los alimentos tengan un alto contenido de azúcar, un alto contenido de grasa o un alto contenido de sal, ¿no? Pero para eso debemos siempre iniciar, que es lo que normalmente hago, definiendo, ¿no? ¿Qué cosa es análisis sensorial? Entonces, yo siempre uso esta definición, porque realmente creo que es la que más conlleva, ¿no? O permite por lo menos a las personas entender en qué consiste un análisis sensorial. Primero, siempre recalco que el análisis sensorial es un método científico, ¿sí? O sea, es una disciplina científica porque ya ha sido reconocida como tal. Entonces, este método científico lo que hace es evocar, medir, analizar e interpretar las respuestas de diferentes productos que son percibidos a través de los sentidos. Entonces, nosotros tenemos que ir más o menos describiendo qué quiere decir evocar. Cuando nosotros decimos que estamos evocando, quiere decir que estamos preparando las muestras. Por lo tanto, estamos estandarizando todo el procedimiento de presentación, valga la redundancia, para las personas. En este caso, nosotros podemos trabajar con diferentes grupos de personas, ya sean jueces entrenados o consumidores como tal. Cuando también estamos hablando de evocar, estamos basándonos en el orden de presentación. Yo no siempre puedo presentar la misma muestra a cada una de las personas, jueces entrenados, o a cada uno de los consumidores, ¿no? Porque estaría en este caso haciendo que la primera muestra siempre tenga o posiblemente pueda tener una mayor calificación. Entonces, para lograr eliminar, ¿no?, ese comportamiento, lo que yo hago es aleatorizar el orden de presentación de las muestras. Y otro punto que también se tiene mucho a considerar es la temperatura, ¿no? Es muy distinto presentar alimentos a temperatura ambiente o alimentos que necesitan estar refrigerados o congelados, ¿no? Una cosa es presentar un helado a 20 grados y otra cosa es presentar un helado a 4 grados.
Lo mismo podemos hablar de las bebidas, ¿no? Un vino a 4 grados es muy distinto a un vino a temperatura ambiente. Entonces, la temperatura también juega un papel importante, ¿no? Dentro de lo que es el análisis sensorial. Y el tiempo es también algo a considerar. Muchos de nosotros normalmente empezamos a percibir ese deseo de consumir alimentos en las horas de almuerzo o a la hora de que amanece, ¿no? Que normalmente nosotros tomamos el desayuno. Entonces, esos horarios también se tienen que respetar, ¿no? Lo que siempre se sugiere es que el análisis sensorial se realice una hora antes o una hora después de haber consumido los alimentos, ¿no? De forma cotidiana. En nuestro país podría ser a las 10 de la mañana o a las 3 de la tarde, pero va a depender también del tipo de consumo de alimentos que tenga cada país. Cuando nosotros decimos que estamos midiendo, quiere decir que estamos utilizando un procedimiento para recolectar los datos. Estos datos pueden ser cuantitativos, pueden ser cualitativos, sea cual sea la técnica que tú apliques para poder extraer la información, siempre tiene que contar con un porcentaje de error esperado. ¿Sí? Nosotros tenemos normalmente que trabajar al 90%, al 95%, y en algunos casos, como trabajamos con consumidores, trabajamos hasta con un 80% de exactitud, quiere decir que podríamos tener un 20% de error. Entonces esos porcentajes también son necesarios indicar antes de empezar a hacer la evaluación sensorial. Luego hablamos de analizar, eso quiere decir que toda esta evaluación sensorial sigue, ¿no? Un procesamiento estadístico o sigue un diseño experimental para que luego sean procesados los datos, ¿no? Yo puedo trabajar tranquilamente con un diseño completamente al azar, un diseño de bloques, un diseño factorial, puedo empezar a optimizar aplicando superficie respuesta, puedo trabajar con factores controlables o no controlables, aplicando un método de Taguchi, o haciendo un diseño de mezclas también, ¿no? Todo dentro del paquete del análisis sensorial. Y finalmente decimos que interpretamos, porque a partir de los resultados que hemos obtenido mediante el análisis estadístico, yo empiezo a generar mis futuras conclusiones. Con estas conclusiones yo voy a poder identificar qué limitaciones he encontrado durante este experimento que estoy realizando. Entonces, todo esto es algo que encierra, ¿no? El concepto de análisis sensorial. O sea que hay mucha estadística, hay muchos diseños experimentales y siempre el tratamiento de datos, ¿no? Además de la interacción que se tiene, ya sea con los jueces entrenados, jueces semi-entrenados o consumidores. Entonces, la ciencia sensorial ha permitido crecer durante estos últimos años gracias a que ahora estamos interactuando con diferentes áreas para el análisis sensorial. Una de ellas es la psicología, ¿no? La psicología ha entrado con mucha fuerza dentro del análisis sensorial porque sabemos, ¿no? Que la actitud que tiene la persona va a hacer que varíe también la percepción sensorial. También hacemos procesos de inmersión donde pedimos a la persona, ¿no? Que si bien se encuentra en un laboratorio, le preguntamos, ¿no? Imagínese que usted está en el supermercado y va a comprar un alimento. O imagínese usted que está en una cafetería, en un restaurante, en un bazar. Estos procesos de inmersión han permitido, ¿no? Que desde el punto de vista psicológico se pueda ir conociendo cómo se va a realizar o cómo sería una posible respuesta del consumidor ante un producto. La neurociencia también ha ingresado bastante dentro del análisis sensorial, donde trabajamos, ¿no? La parte emocional y la parte racional de las personas. Sabemos que hay personas que son muy emotivas y hay personas que utilizan mucho el lado racional. Entonces, evaluar la percepción de cada uno de ellos presenta resultados distintos, ¿no? Una persona que usa mucho razonamiento, los que han visto David Big Theory, podríamos citar a Sheldon Cooper, ¿no? Sheldon Cooper utiliza mucho su lado racional, mientras que su amigo Leonard es más emocional, ¿no? Entonces, esas respuestas sensoriales que ellos nos pueden entregar, pues pueden ser distintas. Igual el área de la química, ¿no? La química ha ingresado con mucha fuerza también dentro del análisis sensorial, porque nos ha permitido conocer qué componentes son los que nosotros percibimos cuando decimos que un producto es dulce, cuando un producto es salado, cuando un producto es amargo, cuando un producto es ácido, ¿no? Normalmente cuando es dulce lo relacionamos con la sacarosa, cuando es salado con el cloruro de sodio,
cuando es amargo, con la cafeína y así, ¿no? Cada compuesto, desde el punto de vista del sabor, lo relacionamos con un componente químico, igual que los componentes volátiles, cuando sentimos el olor de un pollo a la brasa, del pan horneado, estos aldehídos y esas cetonas, se han podido cuantificar y se han podido determinar gracias al área de la química, ¿no? Que, bueno, va de la mano también del análisis sensorial. El marketing, de igual manera, ha crecido muchísimo dentro del mundo sensorial, se utilizan mucho como estrategias de ventas, es más, ahora se está trabajando mucho el movimiento ocular, donde las personas ingresan a una tienda y empezamos a identificar qué cosa es lo que ven, ¿no? Qué cosa es lo primero que ven, la parte de arriba, la parte inferior, la parte del centro, o cuando van a agarrar un producto y van a comprarlo, en qué cosa del empaque empiezan a fijarse. En las letras, en la información nutricional, en el claim sensorial, en el porcentaje de información. Todas esas cosas se están tratando de entender desde el punto de vista de marketing, ¿no? Y en la ciencia y tecnología de alimentos, pues también ha trabajado hace mucho tiempo. Si bien siempre se ha utilizado como dato de aceptabilidad, trabajando con, de repente por algunas, por datos anacrónicos, donde no se tenía muy bien en clara la información, donde una evaluación de aceptabilidad por lo menos tienen que ser 80 personas, ¿no? 80, 100 consumidores. Yo no puedo hacer una prueba de aceptabilidad con 20 personas, no sería un resultado confiable, ¿no? Y eso es algo que se ha ido tratando de mejorar dentro del mundo del análisis sensorial, ¿no? Yo digo que voy a hacer una prueba de aceptabilidad cuando trabajo con 80 personas a más, para conocer realmente la percepción de aceptabilidad. Pero si voy a hacer una prueba descriptiva, que normalmente se hace con jueces entrenados, entreno y capacito a estas personas, que normalmente son entre 5 y 10 personas, ¿no? Entonces, dentro del área de ciencia y tecnología de alimentos, se ha tratado en el control de calidad, reformulación o desarrollo de alimentos. La nutrición también ha formado parte esencial de la evaluación sensorial, porque puede pasar que nosotros desarrollamos un alimento que tiene todas las condiciones, ¿no? Del contenido de proteína, el contenido de carbohidratos, de lípidos, de ceniza y de humedad, pero si las personas no lo aceptan, este producto no va a ser consumido. Entonces, desde el punto de vista nutricional, también está entrando mucho el análisis sensorial. ¿Para qué? Para que todos los productos que estos desarrollen y formulen y cumplan con el valor diario recomendado, también tengan la aceptabilidad necesaria. Desde la fisiología también, ¿no? El análisis sensorial empieza a trabajar alimentos para deportistas, alimentos para las personas que desean incrementar su masa muscular, y bueno, cualquier tipo de persona que desde el punto de vista fisiculturística quiera mejorar su percepción. Desde el punto de vista sociológico también, ¿no? El análisis sensorial ha trabajado muchísimo el enfoque en conocer, ¿no? Cómo las personas del nivel socioeconómico bajo, del nivel socioeconómico medio o nivel socioeconómico alto perciben los alimentos. Si bien puede parecer que todos tendríamos la misma respuesta, el nivel socioeconómico también juega un papel importante dentro del análisis sensorial. Y de la antropología de igual manera, ¿no? La cultura que tiene cada uno de ellos, las religiones, también presentan diferentes comportamientos, ¿no? De las personas. Pero todo esto ha sido, o ha permitido un avance exhaustivo dentro del análisis sensorial gracias a esta última área, ¿no? El área de la estadística. El análisis sensorial normalmente se trabajaba con un diseño completamente al azar o con un diseño de bloques. Pero gracias a la estadística y al avance de la tecnología con las computadoras, ahora también se trabaja el análisis multivariado. El análisis sensorial tiene variables respuestas, hasta 30 variables respuestas puede tener en un solo análisis descriptivo. Puede ser sabor, dulce, salado, amargo, suave, frágil, untable. Entonces, todas esas variables respuestas se pueden trabajar en un solo momento aplicando el análisis multivariado, que puede ser el análisis de componentes principales, el análisis procluster generalizado, el análisis multifactorial o el análisis de correspondencia, ¿no? En función a la data que tú vas obteniendo mediante el análisis sensorial, gracias al análisis multivariado, pues puedes obtener respuestas
en representación de 2, 3 o 4 dimensiones, ¿no? Entonces, en ese aspecto, el análisis sensorial nos sirve para el proceso de la elaboración o producción del alimento o el desarrollo. Para eso yo normalmente tengo 4 tipos de procesos, ¿no? El primero yo puedo hablar de la formulación y elección de las materias primas que voy a utilizar. Puedo trabajar con el proceso de elaboración del alimento, puedo tener el producto terminado, o puedo estudiar la vida útil del producto. Todo esto netamente con análisis sensorial nada más. Entonces, si yo me voy a encargar de evaluar la diferencia entre una formulación o la materia prima, o voy a ver cómo este varía en el proceso, lo recomendable es trabajar pruebas discriminativas. Las pruebas discriminativas son la prueba de Dugro-Trío, comparación de pares. Bueno, más adelante vamos a ver una relación de todas estas pruebas que existen y que pueden aplicarse durante esta etapa, ¿no? En la formulación o elección de productos o en el proceso. Y dentro de los productos terminados o en el proceso de un alimento, yo puedo aplicar pruebas descriptivas, que son totalmente distintas a las pruebas discriminativas. Y ya en el producto final o durante su evaluación de la vida útil, yo puedo aplicar pruebas afectivas, que son totalmente distintas, ¿no? Unas son independientes de otras. Entonces, en el caso de las pruebas afectivas, debemos recordar que son las pruebas que se trabajan netamente con consumidores. En el caso de las pruebas discriminativas, normalmente se trabajan con jueces entrenados o semi-entrenados, y hay 1 o 2 métodos discriminativos que pueden trabajarse con consumidores, pero se vuelven métodos de preferencia, más o menos para ir conociéndonos, ¿no? Pero las pruebas descriptivas, normalmente su uso se da con jueces entrenados. Yo realizo las pruebas descriptivas con jueces entrenados. Entonces, en este caso, yo tengo que capacitar a las personas mediante una evaluación de pruebas de colores, pruebas de reconocimiento de sabores, reconocimiento de textura, para que esta persona pueda ser denominada un juez entrenado o un juez semi-entrenado, ¿no? Entonces, dentro de los métodos sensoriales, como habíamos dicho, tenemos 2 tipos de métodos sensoriales: los métodos analíticos y los métodos afectivos. Dentro de los métodos analíticos están las pruebas discriminativas y las pruebas descriptivas. Vuelvo a decir y enfatizar que estos métodos normalmente se trabajan con jueces entrenados o semi-entrenados. Y las pruebas discriminativas lo que hacen es evaluar la sensibilidad que tienen las personas para decir si son iguales o si son diferentes. O sea, simplemente es una prueba discriminativa, ¿no? ¿Es igual o es distinto? En el caso de las pruebas descriptivas, yo voy a tener 2 tipos de datos. Datos cuantitativos, que me van a permitir ver la intensidad, supongamos, ¿no? Por eso aparece esa escala de 1 al 10 en una línea, donde te dice, no es dulce, ¿cuán dulce es esta muestra? Y tú a través de esa escala tratas de identificar, ¿no? Ah, bueno, tiene un dulzor de 5, un dulzor de 9, o simplemente puedo decir si cualitativamente, ¿no? El alimento es dulce, es salado. Entonces, desde ese punto de vista, evalúo el alimento. Pero desde el punto de vista afectivo, yo puedo ver la aceptabilidad. O sea, yo veo de 1 al 5 cuán aceptable me parece un chocolate, cuán aceptable me parece un pan. Pero en la prueba de preferencia yo le voy a dar, supongamos, 3 panes y le voy a tener que decir que me diga de esos 3 panes cuál prefiere. O sea, es una prueba donde sí o sí exijo una respuesta y una selección de un alimento. Entonces, en las pruebas afectivas, yo trabajo con consumidores y consulto, ¿no? La aceptabilidad y la preferencia. Entonces, vuelvo a decir que en los analíticos, ya sea discriminativo o descriptivo, yo lo realizo a través de un entrenamiento. Si ustedes pueden apreciar la flechita, los productos que tienen un menor entrenamiento son los discriminativos y los descriptivos son los que presentan un mayor entrenamiento. Lo mismo que en las pruebas afectivas, ¿no? En las pruebas afectivas yo puedo hacer tipo un video, ¿no? De ver cómo es que las personas van prefiriendo un alimento, o puedo capturar cuál es la aceptabilidad de 3 productos. Entonces yo puedo trabajar de esta manera mediante los métodos sensoriales, ¿no? También tenemos que diferenciar
que dentro de los métodos sensoriales yo tengo diferentes tipos de panelistas. Volvemos a hablar de los panelistas entrenados, que son las personas que son capacitadas, ¿no? Dentro de los entrenados están los semi-entrenados. Pero también existe un panel de expertos, ¿no? Que son aquellas personas que en base a su investigación empírica, ¿sí? Son esos famosos catadores, ¿no? Los catadores de vino, los catadores de quesos. Bueno, ellos pertenecen a un panel de expertos que no han sido capacitados desde el punto de vista de reconocimiento de sabores, reconocimiento de textura, reconocimiento del olor, del color, sino que en base a su experiencia, por eso dice que son empíricos, que empiezan a decir, ¿no? Bueno, este vino tiene una nota a madera, es astringente, a diferencia de un panel entrenado que te va a decir, bueno, este producto tiene un olor a madera en una intensidad de 9 puntos o de 8 puntos, ¿no? Esa es una diferencia entre un panel experto o de catadores, es decir, un panel de cata, y un panel entrenado, ¿no? O semi-entrenado. Y por último tenemos el panel del consumidor. Los paneles de consumidores pues, son las personas que habitualmente consumen un alimento, ¿no? Uno no puede hacer una prueba de un yogur con personas que no comen yogur. Yo no puedo hacer una evaluación con consumidores, con personas que, digamos, que quieren elaborar el tokosh, si esta persona no come el tokosh. Entonces, es necesario siempre, ¿no? Pero todos estos tipos de panelistas sensoriales que existen sirven para poder conocer la calidad de un producto o para desarrollar un nuevo producto. Entonces, aquí ustedes pueden ver de forma rápida, digámoslo así, los diferentes métodos, ¿no? Que existen para las técnicas descriptivas, para las técnicas discriminativas y para los descriptivos dinámicos, que son distintos entre sí, ¿no? Normalmente la prueba discriminativa, que son una de las que más se han enseñado, es la prueba triangular, la prueba de diferencia de control o la famosa duotrío. Dentro de los discriminativos, esta prueba que se llama Sorting Task, que es uno de los nuevos métodos sensoriales que se están implementando, la comparación pareada, la prueba de ordenamiento, el índice de R, son técnicas que buscan detectar pequeñas diferencias entre los alimentos. Pero ahora, ¿no? Dentro del descriptivo, las técnicas que siempre se han utilizado son el perfil del sabor, el perfil de textura, el spectrum o el famoso QDA, ¿no? Que es el análisis descriptivo cuantitativo. Y ahora la nueva técnica que se está implementando y además permite trabajar con consumidores es el famoso CATA, ¿no? O el Checkout Data Apply, que ingresa también dentro de este grupo. Ahora ha nacido un nuevo método que también surgió a la par del método CATA, que se llama el Flash Profiling o el perfil Flash, o el perfil de libre elección también, ¿no? Que es otro método que está ingresando dentro de los métodos descriptivos. Se dicen que estos métodos descriptivos son estáticos porque te evalúan el producto en un determinado momento. Entonces, en este caso es como que estás obteniendo una foto del producto, ¿no? En un tiempo X. Pero también existen métodos discriminativos dinámicos que van a evaluar cómo es que el producto va variando su percepción sensorial en el tiempo, ¿no? Una cosa es donde yo trabajo con el vino de forma descriptiva, donde simplemente digo la intensidad que presenta, pero con el método descriptivo dinámico lo que yo hago es decir, bueno, al inicio lo siento que está un poco dulce, luego lo siento que está un poco astringente, entonces en el tiempo yo voy señalando los diferentes atributos sensoriales que presenta la muestra. ¿Y qué métodos existen para eso? Existe el tiempo-intensidad, el perfil progresivo, el famoso DTS, que es la dominancia temporal de sensaciones, y estos dos últimos son los que más se están aplicando y publicando en los últimos años, como el método T-Cata, ¿no? Si bien arriba en descriptivos hablábamos del Cata, como el Checkout Data Apply, aquí hablamos con el Temporal Checkout Data Apply, ¿no? Que es en el tiempo. Pues dense cuenta, aquí he puesto algunos de los métodos, ¿no? Existen mucho más técnicas para hacer el análisis sensorial, ¿no? Normalmente nosotros siempre hacemos aceptabilidad con sabor, color y olor y textura, y dense cuenta todo el bagaje de técnicas que existen solamente hablando de análisis sensorial.
Entonces, yo les voy a mostrar aquí uno de los pequeños trabajos que hemos realizado, donde hemos tratado de hacer la evaluación de los parámetros físico-químicos, biológicos y sensoriales de una salsa elaborada a partir de rocoto y de quinoa, ¿no? En este caso, lo que tratamos de hacer fue simular un producto similar al tarí, los que han consumido el tarí, que es un producto picante. Tratamos de hacer técnicas sensoriales, dos técnicas descriptivas, que es el perfil flash y el método kata, ¿no? En el caso del perfil flash, al ser una técnica moderna, se realiza en dos etapas. En la primera etapa nosotros hacemos que las personas prueben los productos y empiecen a enunciar, ¿no?, qué atributos estos pueden identificar al consumir el producto. Y luego, a través de una prueba de ordenación, les pedimos que los atributos que han seleccionado vayan colocando a las muestras, ¿no? Entonces yo le digo si es dulce, ellos empiezan a ver el dulzor de 3 muestras, ¿no? Te pueden poner que la muestra C me parece poco dulce, la muestra A me parece dulce de forma intermedia, y la prueba B, y la muestra B me parece muy dulce. Entonces así es como yo voy trabajando el método perfil flash. Y esto se trata estadísticamente con un análisis multivariado conocido como GPA o análisis pro-cluster generalizado. Y también comparamos, ¿no?, este resultado del perfil flash con el método kata, donde le dábamos ya los atributos a las personas. Entonces estas personas simplemente marcaban los atributos que percibían, y además le preguntábamos, ¿no?, ¿cuánto te gusta este producto? Eso es lo que nos permitía el método kata. Entonces, como nosotros sabemos que una pregunta de aceptabilidad encierra el uso de 80 personas, el método kata se realizó con 100 personas, ¿no?, para poder ver esa variación. Utilizamos un diseño factorial con 2 puntos centrales, variando, ¿no?, los porcentajes de rocoto y de quinoa, y trabajamos con un nivel mínimo de 10% y un nivel máximo de 40% en el caso de la quinoa. De estos datos, ustedes van a poder identificar que en el análisis físico-químico del pH, los grados Brix, la humedad, ceniza, acidez, fibra, proteína y cloruros, se encontraron primero que en de estos dos componentes no existían diferencias significativas. El pH y la ceniza para todos los 6 tratamientos no presentaban diferencias significativas. Respecto al Brix, pudimos observar que el tratamiento 3, ¿no?, que es el tratamiento que tiene 50% de rocoto y 20% de quinoa, presentó un mayor porcentaje de grados Brix, ¿no? Y esto se debe a que la cantidad de rocoto también permitía que se incrementen los sólidos totales, ¿no? En el caso de la humedad, ustedes pueden observar que el tratamiento 3 y el tratamiento 4 presentaban una mayor humedad respecto al tratamiento 2, ¿sí? Entonces, el hecho de reducir el porcentaje de rocoto conllevaba también a reducir la humedad de la salsa. En el caso de la acidez, la mayor acidez se tuvo para el tratamiento 4, donde se tuvo una mayor acidez, perdón, y una menor acidez para el tratamiento 2, ¿no? También diferenciándose en el porcentaje de rocoto. En el caso de la fibra, ustedes pueden observar que el tratamiento 1 presentó un mayor contenido de fibra, y el tratamiento 5 y 6 el menor porcentaje. En el caso de la proteína, el tratamiento 2 fue el que mostró un mayor contenido de proteínas, y este poseía un 40% de quinoa, y una menor concentración de proteínas se observó en el tratamiento 3, donde tenía un mayor porcentaje de rocoto. Igual que en los cloruros, pudimos observar esas diferencias significativas, ¿no? El tratamiento 1 presentó el mayor porcentaje de cloruros, y el tratamiento 4 el menor porcentaje. De todos estos resultados, desde el punto de vista físico-químico, nosotros pudimos enfatizar por lo menos, ¿no?, que el producto 2, al tener un mayor contenido de proteínas, podría ser el producto que podríamos elegir, pero todo eso dependía también del resultado sensorial. Entonces, como también realizamos, como quisimos conocer la viscosidad que presentaba este producto,
trabajamos con un reómetro muy similar al que presentó el doctor Augusto Pumacagua en la ponencia de comportamientos reológicos de diferentes del cacao. En este caso nosotros trabajamos con la sonda Conoplato y lo modelamos con tres modelos, ¿no? El modelo de la potencia o de Oswald, el modelo de Herschel and Buckley y el modelo de Casson. Entonces, en este caso, pudimos observar que desde el punto de vista del índice de flujo, ¿no? Que es el valor de n, presentaban valores entre 0.4, lo que indica, ¿no? Que la plasticidad de este alimento era, era medianamente pseudoplástico, ¿no? Recordando que los datos van de 0 a 1, y mientras el n se acerque más a 1, quiere decir que hay un comportamiento más newtoniano. Entonces, en este caso, al tener un valor de 0.4, podíamos asegurar que tendría un comportamiento más pseudoplástico. Y viendo la viscosidad aparente, pudimos observar, ¿no? Que en el caso del modelo de Oswald, la viscosidad era la más elevada, ¿no? Para el tratamiento 2. Como ustedes pueden apreciar en las figuras, donde en la figura del lado derecho de su pantalla, donde es el color rojo, ¿no? El tratamiento 2 presenta un mayor esfuerzo de corte, y cuando miran la gráfica que está en la izquierda, pueden observar que presenta una mayor viscosidad. Entonces, por lo menos, viendo los datos y el ajuste presentado en estos modelos, hemos determinado, ¿no? Que todos estos tratamientos presentan un comportamiento pseudoplástico y que la mayor viscosidad se dio en el tratamiento 2. La menor viscosidad se dio en el tratamiento 3, con todos los modelos matemáticos, ¿no? Respecto a los resultados sensoriales, fue muy interesante, ¿no? Poder identificar que las personas, en este caso trabajamos con consumidores, no eran personas entrenadas, agrupaban, ¿no? A las muestras de forma similar. Si ustedes se dan cuenta, el tratamiento 626 y 618 son los puntos centrales y las personas lo identificaban, ¿no? Mientras más cercanos sean estos puntos, quiere decir que son similares, y las personas unían, ¿no? Las muestras que tenían un bajo porcentaje de rocoto y un alto porcentaje de rocoto. O sea, podían clasificar sin necesidad de un entrenamiento el nivel de picante que tenían estas salsas. Y cuando hicimos el tratamiento estadístico, ¿no? De las palabras que estas personas utilizaban, podíamos identificar tranquilamente, ¿no? Que las muestras con puntos intermedios decían que era granuloso, que era espeso, que tenían cierto sabor a leche, y por ahí uno de ellos mencionó que era picante, ¿no? Pero cuando íbamos a la parte del 143 y de la muestra 80, que son los que tienen 10% de rocoto, pues mencionaban que era lechoso, aguado, salado. Y ya cuando hablábamos de las muestras que tenían 50% de picante, ustedes pueden apreciar que aparece picante, 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 ¿no? O sea que para muchas de las participantes mostraron, ¿no? Que realmente a mayor concentración de rocoto, pues había una mayor percepción, en este caso, bueno, del rocoto o de la capsaicina en este caso, ¿no? Entonces nosotros pudimos identificar que tranquilamente, ¿no? Trabajando con el tratamiento T2 de un 10% de rocoto y 40% de quinoa, aparte de mostrar un mayor contenido de proteína, sensorialmente a la gente no le picaba mucho. Entonces, dentro de este grupo nosotros nos quedamos con estos porcentajes, ¿no? Para trabajar y poder desarrollar de esta forma. Con el método Kata, trabajamos no solamente el porcentaje de aceptabilidad, sino también las concentraciones de los mismos productos. Y igualmente pudimos identificar, ¿no? Que los consumidores, por más que tengan las diferentes concentraciones a probar, identificaban nuevamente los grupos, ¿no? Aquí están los puntos centrales, los que tienen 10% de rocoto y 50% de rocoto. Cuando tienen mayor porcentaje de rocoto, tranquilamente identifican e indican, ¿no? Que tiene sabor a rocoto. No, son muy explícitos, digamos, aquí las personas con este punto. Pero en este caso dicen que presenta cierto sabor a ajo, son espesos, color a naranja, y los puntos centrales dicen que son salados, grumosos y en cierto aspecto dulces, ¿no?
Y dentro de eso también tenemos el producto ideal, que ustedes pueden identificarlo, ¿no? Que es, bueno, es otro método, pero bueno, también lo hicimos dentro de este ensayo sensorial. Y vimos que la aceptabilidad se encontraba entre estos grupos, ¿no? Entre el grupo de, que tiene los puntos centrales, o sea, 30% de rocoto y 10% de rocoto. Luego trabajamos también el desarrollo de brownies, trabajando con dos variedades de quinoa, con la Salcedo Inia y la Inia 431 del altiplano, que fue provista en este caso por el INIA de Lima, ¿no? Que está en la Molina. Y de igual manera planteamos un tratamiento, en este caso teníamos un factor cualitativo y un factor cuantitativo, y analizamos el color, el volumen, la porosidad, textura y firmeza, la composición centesimal, algunos compuestos bioactivos y, como siempre, el análisis sensorial. Dentro de estos ensayos nosotros pudimos encontrar la variación de la humedad. En este caso lo que tratamos de ver es que la humedad sea muy similar, ¿no?, al producto control. Si ustedes se dan cuenta, tenemos el diseño factorial más un control, ¿no?, que era el que nosotros queríamos ver si presentaba o no diferencias significativas el hecho de agregar la quinoa. Entonces, la variedad Salcedo fue la que presentó mayor similitud, ¿no?, al porcentaje de humedad del brownie hecho solo de trigo, y una menor humedad la presentó también la humedad Salcedo, pero una menor concentración, ¿no? Recordando en este caso que, a medida que yo incrementaba el porcentaje del tipo de harina, se reducía la humedad. Aquí lo podemos apreciar, la variedad Salcedo con un 10% y la variedad Salcedo con un 100%, ¿no? Lo mismo pueden observar con la proteína, ¿sí? En este caso, mayor porcentaje tanto de la altiplánica y de la Salcedo mostraban un mayor porcentaje de proteína. Y un menor porcentaje se observaba menor concentración, pero el caso de la altiplánica, ¿no? Luego tenemos el porcentaje de grasa, que un mayor porcentaje de grasa se observó al 100% de la altiplánica, y un menor por ciento de grasa se observó para el menor porcentaje de la altiplánica. Lo mismo ustedes pueden observar para la ceniza, donde aquí sí fue un poco curioso el comportamiento, porque la ceniza fue mayor para la variedad altiplánica, con 100% de esa variedad, y fue menor para 10% de la variedad Salcedo, ¿no?, con un 10% de esta harina. Y en el caso de la fibra, menor concentración se observó para la muestra control, que era la de la harina de trigo, y el mayor porcentaje de fibra se observó para la Salcedo, con 100%, ¿no?, con 100% de la harina de Salcedo. Y en los carbohidratos se observó el mismo comportamiento. La Salcedo presentó un mayor contenido de carbohidratos y la de control fue la que presentó menor. También en este caso se hizo la variación de color de los brownies, donde tuvimos como dato específico que queríamos que el brownie se asemeje lo más posible al control. Entonces, en este caso, si ustedes pueden apreciar, el que más se acerca, digamos, es la muestra A1, ¿no?, que la luminosidad presenta el valor B. En el caso del asterisco o el amarillamiento, en enrojecimiento, también está la altiplánica con un 10%, pero en el caso del amarillamiento o del B asterisco, está la variedad Salcedo al 10%. En el caso de la parte interna del brownie, o sea, se partió entre la mitad, pudimos observar también un comportamiento donde la luminosidad para la variedad altiplánica se asemejaba bastante al control. En el caso de la altiplánica, al 10% en el enrojecimiento, y en el caso del amarillamiento era para la variedad Salcedo al 10 y 20%. Luego realizamos el análisis de textura, donde se pudo observar claramente, ¿no?, que a mayor porcentaje de harina, ya sea de la variedad altiplánica o la variedad de Salcedo, se incrementaba la firmeza que éstas presentaban. Ustedes pueden ver aquí el color azul, que es la muestra o la variedad de trigo, donde en este caso pues es superior, ¿no? Casi todas las muestras presentan valores superiores. Luego tenemos el análisis sensorial, realizado en este caso con las muestras de control, con la variedad Salcedo y la variedad altiplánica, ¿no? Si bien
no se puede apreciar que los consumidores los clasifican muy similar como el rocoto, pero sí habían grupos, ¿no? Grupos de Salcedo y grupos altiplánicos, ¿no? En el caso del altiplánico sí los juntaron mucho mejor y los referenciaron que eran similares al control. Y de igual manera, ¿no? Se observó el comportamiento descriptivo por parte de los consumidores, donde el control siempre era un sabor amargo, típico de un brownie, era húmedo, presentaban olor a chocolate. Y en el caso de los del altiplánico también lo relacionaban de la misma manera, ¿no? Olor a chocolate, suave, amargo, sabor a leche. Y en el caso del Salcedo, lo relacionaban más como que seco, marrón, dulce, atributos totalmente distintos, ¿no? Luego tenemos en este caso que se hizo un análisis cata también, donde se encontró que por lo menos a través de la aceptabilidad, las personas relacionaban que la variedad Salcedo con un 25% eran similar al del control. Este es el comportamiento que tuvieron los consumidores respecto a los atributos, donde casi todos los consumidores tenían resultados muy similares, ¿no? Si bien hay ciertos consumidores que presentan resultados opuestos, una gran cantidad de personas respondían de forma similar. Y esto es, me hubiese gustado que casi todas estas líneas estén para la derecha, pero bueno, como son consumidores, cada uno representa su propia opinión. Y bueno, por lo menos hubo un gran consenso, ¿no? En este grupo de personas. Luego se hizo un análisis de componentes principales para poder ver los descriptores de cada una de las muestras y se trabajó como dato suplementario la aceptabilidad. En este caso, ustedes pueden apreciar, ¿no? Que la muestra A1 o la altiplánica al 25% y la Salcedo al 35% eran descritas con una buena aceptabilidad, al igual que el control, con un sabor dulce, un sabor a chocolate, con un toque amargo, ciertas características de marrón y olor a chocolate. Se hizo un dendrograma para poder agrupar a los consumidores y se observó cuatro grupos, ¿no? Cuatro grupos que caracterizaban a las personas. Por lo tanto, había cierto grupo que tenía mayor preferencia por la variedad altiplánica A1 y por la variedad Salcedo con un 35% de porcentaje. Luego, este pequeño trabajo donde ya se vio la idea de no solamente preparar los alimentos, sino estudiar qué responden los consumidores frente a una etiqueta. Entonces presentamos estas etiquetas a los consumidores, donde indicábamos el porcentaje de intensidad del cacao, poníamos un claim sensorial, ¿no? En este caso irresistible sabor, negro intenso, poníamos además una etiqueta que decía sin azúcares añadidos, con stevia, sin azúcar, la marca del producto y la información nutricional. Entonces, a través de esos datos, nosotros tratamos de identificar qué cosa busca el consumidor cuando va a comprar un producto, ¿no? Sin probarlo, sin nada, solamente llega al supermercado, ve la etiqueta y desea comprar el producto. Y lo que encontramos, en función a la pregunta que hacíamos a cada uno de los consumidores, era que en función a la aceptabilidad, en función a la intención de compra y en función a lo saludable que sentían que era el producto, las personas pues se percataban siempre en la marca del producto. Respecto a lo que es la aceptabilidad, se fijaban en la marca del producto y en el porcentaje de chocolate o de cacao que tenía el producto. Cuando yo le preguntaba en base a la intención de compra, ellos se enfatizaban en el porcentaje del cacao y si tenía o no tenía stevia. Y cuando yo le preguntaba si era saludable, les importaba más si tenía azúcar o stevia y el porcentaje de cacao, ¿no? Que es muy similar entre la intención de compra y si le preguntaba si era saludable. Luego de eso, lo que se hizo fue ver también en función a la aceptabilidad, en función a la intención de compra, o en función a cuán saludable es el producto, en base a la marca, pues también, ¿no? La marca Lean en este caso, para todas las preguntas, predomina, ¿no? Entonces la marca Lean es una de las marcas más caras, pero el precio lo relacionaban también con la aceptabilidad, con la intención de compra y con cuán saludable es. Luego, en base a la pregunta, aceptabilidad, intención de compra y saludable, se observó que las personas miraban más cuando le preguntabas
¿Cuál de los productos te parece más aceptable respecto a la intención de compra o a si es saludable o no? Y los elementos que más miran las personas cuando están buscando este tipo de productos es la figura de chocolate, ven la información nutricional, pero la lista de ingredientes, la marca o el claim sensorial tienen tiempos muy similares de fijación. Y en este caso, evaluando los tipos de preguntas, podemos apreciar siempre que para la pregunta de aceptabilidad, intención de compra o cuán saludable es, siempre las personas tienen más tiempo mirando el chocolate y solo en la aceptabilidad ven la información nutricional, ¿no? En el caso de la intención de compra o cuán saludable es, lo miran de la misma manera. Y en el caso de la lista de ingredientes, la marca y el claim sensorial, lo miran de forma similar. Bueno, me van a disculpar, he tratado de correr para alcanzar el tiempo y cumplir con el área establecido. Muchas gracias. Si tienen preguntas, estoy presto a responder. Doctor Reinaldo Silva, muchísimas gracias por su brillante ponencia y por estar en este evento. Y sí tenemos una consulta por parte de algunos participantes. Ariana nos dice, ¿qué características debe presentar un catador juez entrenado? Muy bien. Esa es una pregunta muy interesante, ¿no? Realmente, cuando hablamos de jueces entrenados, las personas tienen que ser capacitadas necesariamente, ¿no? Entonces, no todos tenemos esa capacidad, digamos, no son personas que tienen un plus más, digamos, para poder diferenciar los alimentos. Algunas características que yo podría mencionar serían, primero, que no tiene que ser una persona que fume constantemente, o sea, tiene que evitar ese tipo de consumos. Tampoco puede ser una persona que tenga algunos problemas de intolerancia o de alergias hacia el producto que se va a desarrollar, ¿no? Supongamos, si es alérgico al gluten, no puede trabajar con productos que van a ser elaborados del gluten, ¿no? Si son intolerantes a la lactosa, tampoco pueden ser a alimentos que tengan lactosa. Y luego en sí es pasar por una serie de pruebas, ¿no? Que normalmente son 4 pruebas que se realizan para ir, digamos, descartando a ciertas personas que no podrían diferenciar ciertos atributos sensoriales, ¿no? La primera normalmente es una encuesta donde se le da una hoja a la persona para que pueda determinar tipo el área sombreada, ¿no? Determina el área sombreada que tiene esta imagen y tú dices, ¿está sombreado todo o nada? Luego se sigue con el reconocimiento de sabores, donde las personas tienen que poder identificar a ciertos umbrales, el dulzor, el salado, el ácido, el astringente. Luego de esa prueba pasan a la prueba de colores, donde tú le presentas el color azul, el color verde y el color rojo en diferentes intensidades, y ellas lo tienen que ordenar. Y luego sigue el reconocimiento de olores, que es la siguiente prueba, donde tú le empiezas a dar ciertos componentes, y ellos empiezan a identificar, ¿no?, qué componentes tienen. Y por último, recién pasan al examen, digamos, o a la capacitación de textura. Y con la textura es donde empiezan a reconocer a qué le decimos duro, a qué le decimos suave, a qué le decimos fibroso, qué es friabilidad, qué es gomoso. Entonces, se va capacitando en función al alimento que van a empezar a desarrollar. Son varios Bien, pasos y lleva bien. tiempo, pero es muy lindo porque interactúas un montón con las personas, te das cuenta que hay gente que realmente no tiene nada, pero te dice que está dulce, que está salado, o viceversa, ¿no? Es muy lindo, es genial esta área. Me imagino que sí, y usted que tiene la experiencia puede compartir con nosotros, ¿ver? Muy interesante. Tenemos otra consulta de parte de Carlos Chipana, quien nos dice, ¿cuál es la cantidad mínima de jueces cuando se trabaja con jueces no entrenados? Bien, esa parte sí hay que aclararla muy bien. Si yo hablo de jueces entrenados, ¿sí? Normalmente son 5 a 10 o 15 personas, jueces entrenados. Si hablo de jueces semi-entrenados, pueden ir entre 10 a 15 personas. Pero si yo hablo de consumidores, mínimo son 80 personas. Hasta 100, diría yo. Bien, gracias por su respuesta también. Hay otra consulta que nos dice, ¿por qué eligieron los productos de quinoa y rocoto? Genial. Justo nosotros tuvimos la suerte, ¿no?, de conocer al ingeniero
Freddy Quispe, que trabaja en el INIA, y ellos nos dijeron que tenían una cosecha de quinoa que habían específicamente sembrado en Lima, y querían más o menos ver qué se podía desarrollar con ese producto. Y justo teníamos una tesista que había estudiado en la Le Cordon Bleu, sin querer promocionarlo, pero había hecho gastronomía, y ella estaba muy interesada en querer desarrollar una salsa que sea picante. Es por eso que trabajamos en este caso, ¿no? Viendo la afinidad. Porque alguien, esto sí, chicos, que es un mensaje para todos, ¿no? Hagan una tesis o una investigación en el tema que les guste, y van a darse cuenta que les va a salir hermoso. Porque si hacen algo que no les gusta, lleva más tiempo, hay cierto rechazo. Entonces, siempre traten de hacer un tema que tenga mucha afinidad y que les interese realmente investigar. A veces no se puede, pero a veces sí se puede, pues hagan. Y en este caso, pues, esta persona estaba interesada en hacer una salsa picante. Entonces fusionamos el rocoto y el tarino por la afinidad que existía de los componentes en este caso. Interesante y muy buen consejo, ya que cuando uno tiene interés en algo, lo hace ya por pasión e interés, ya que si uno hace algo que no le interesa, pues está obligado y el producto no es tan bueno como cuando uno está interesado en algo, ¿no? Bien, tenemos Le ponen toda otra. la garra cuando les gusta. Exacto, como usted dice, le ponen toda la garra, todo el punche, como se dice, ¿no? Acá en Perú, los que estamos en Perú. Andrés nos dice, Andrés Cayo, ¿para qué prueba de aceptabilidad se puede considerar solo 4 jueces entrenados? Ay, no entendí muy bien la pregunta, de nuevo, por Para favor. la prueba de aceptabilidad se puede considerar solo 4 jueces entrenados. Va la aclaración nuevamente, chicos. Recuerden, jueces entrenados no pueden hacer pruebas de aceptabilidad. Un juez entrenado ha sido entrenado para describir el alimento, no para decir cuánto le gusta el alimento. Cuánto le gusta el alimento lo dice el consumidor. Entonces, eso también a veces hemos cometido ese error, ¿no? Sin querer, utilizamos a los jueces entrenados con pruebas de aceptabilidad. Y eso no se puede hacer. Este juez ha sido entrenado para describir el alimento. El consumidor es el que te dice cuánto te gusta un alimento. Entonces, trabajar con 4 jueces entrenados en aceptabilidad no es lo adecuado. Bien. Carlos Chipana nos vuelve a hacer otra pregunta. Dice, ¿existe algún documento donde indiquen el rango de puntuación que deberá de tener un atributo en una evaluación hedónica? Bien. Si nos basamos en aceptabilidad, las escalas que existen son muchas, entre 1 y 3, 1 y 5, 1 y 7 y 1 y 9. Y eso es en función al consumidor. Pero si ahora tú te refieres a una prueba descriptiva, donde yo digo cuán dulce es un producto, el investigador o el que va a capacitar al panel sensorial es el que indica, ¿no? Bueno, un producto sin nada de dulce va a ser el agua pura. Eso sería para mí, en esa escala, el valor de 1 o de 0, ¿no? No tiene nada de dulzor. Y podría ser la mermelada, tienes que indicar la marca de la mermelada, que sería el dulce, el muy dulce. Entonces tú armas una escala en función a los productos que vas a utilizar para poder identificar el valor de cada uno de ellos. Sí se puede hacer, pero va a depender siempre del investigador y del tipo de producto que estés trabajando, ¿no? Porque si vas a trabajar un producto que es poco dulce, no te conviene tener como máximo valor una mermelada. Tendrías que ir bajando y así sucesivamente. Es mucho, hay mucho que hacer, pero bueno, poco a poco, poco a poco. Doctor Reinaldo, Don Daniel nos dice, ¿cuánto es el tiempo de preparación para ser un juez semi-entrenado? Va a depender siempre del tiempo o de la disponibilidad que tienen las personas, ¿no? Yo he visto gente que se ha capacitado en 30 días de forma consecutiva, ¿sí? Todos los días, pero realmente esperar eso de los consumidores que vienen a participar de forma gratuita, ver que tengan el tiempo disponible, es un poco complicado. Normalmente yo he visto que son 3 meses a 6 meses, ¿no? Lo más largo que se lleva en entrenar. Si hay disponibilidad, es más, si tú le pagas a los que van a hacer el panel entrenado, creo que en un mes tienes tu panel, porque le estás pagando y están dando tiempo, ¿no? Pero si están viniendo de forma gratuita, etc., lleva un poquito más de tiempo. Siempre va en función a la disponibilidad de tiempo de las personas. Bien, gracias por su absolución de la respuesta.
Y tenemos acá al magíster Roen Figuera, quien ha sido también nuestro ponente y le está haciendo alcance en sus saludos, y nos dice, ¿se podría medir la intención de pago o cuánto se podría cobrar para un producto nuevo de acuerdo a la aceptación de sabor? Ah, sí, claro, existen muchísimos métodos. Uno de los métodos más utilizados es la intención de compra o expectativa del consumidor, ¿no? Que si bien no los he puesto dentro del temita porque me lleva mucho tiempo, se puede hacer. La intención de compra es preguntarle al consumidor a través de una escala si compraría o no compraría el producto, en base a 5 posibles respuestas. Y la expectativa del consumidor es un método más psicológico, donde tú le das, supongamos a la persona 20 soles, y con la persona con los 20 soles, tú le dices, bueno, ¿cuánto estarías dispuesto a pagar por este producto? Y el resto va a quedar contigo. Entonces es un juego psicológico, ¿no? De la persona, cuánto estaría dispuesta de esos 20 soles a quedarse o empezar a pagar. Y es muy bonito la expectativa del consumidor. Hay formas de hacerlo y sí se puede hacer. Se puede hacer. Bien, la última pregunta, ya que su ponencia ha generado bastantes. La última nos dice Clinton Quispe, ¿cuándo se consume un alimento picante? A ver, ¿cuánto se consume un alimento picante? ¿Tarda tiempo en recuperar el paladar? ¿Cómo hicieron para neutralizar el picante en el paladar de los jueces? ¿Y qué tiempo toma en realizar la siguiente muestra? Bueno, creo que los alumnos de control de calidad ya lo podrían responder esta pregunta, ¿no? Porque justo estábamos hablando de ese tema, ¿no? Existe una parte donde nosotros tenemos borradores o vehículos. En el caso de los alimentos picantes, normalmente utilizamos vehículos que no tengan sabor para que no influyan sobre la percepción sensorial. Pero en este caso, siempre, una vez que ha consumido un alimento picante, se espera un tiempo y además se utiliza como borrador el agua o eh, galletas de agua sin sal para que se borre el sabor del producto, del primer producto que se ha tenido, ¿no? Además, siempre recordar que en el caso de alimentos picantes, la sugerencia es desde el menos picante al más picante, ¿no? Porque si no, ya en primera lo estás bloqueando. Y eso es lo que se hace. Se espera un tiempo donde se le da a tomar agua y galletas de agua, si se llaman galletas de agua en otro país, sin sal.